En este ejercicio nos hablan de una encuesta con un barómetro de octubre del 2025 a través de un centro de investigaciones, el CIS, donde se plantea una pregunta a 4.029 personas, ¿no?, que se toman como muestra. Ahora comentamos el pequeño detalle que pone aquí de muestra de 4.029 personas, ¿vale?, que es un poco engañoso, la verdad. Bueno, se plantea una pregunta a los entrevistados, en definitiva, cuál es el principal problema que consideran en España, el segundo y el tercero, y nos indica de los 333 entrevistados entre 18 y 24 años, un 35,5 mencionan que es la vivienda, un 26,7 la inmigración y un 25,1 todo lo que tiene que ver con el empleo. Y luego también nos habla de unos barómetros, ¿no?, de septiembre y de julio del 2025, con la misma pregunta y unos tantos por cientos. Bueno, antes de que, por decirlo así, nos aturullemos con los datos y demás, es bueno escribir, es decir, plasmar toda esa información en datos. Cuando te comentaba lo de 4.029 y un poco engañoso, es porque lo considera como una muestra de 4.029 personas, pero las que realmente están contestando son 333. Es decir, sí que hay una muestra inicial de 4.029, pero las que realmente participan de forma activa son las 333. Es decir, yo tengo como muestra activa, por decirlo de alguna manera, las 333 personas, de las cuales hay unas que identifican la vivienda, otras la inmigración y otras el empleo, cada uno con su tanto por ciento, ¿no? Los voy a poner aquí a mano derecha, 35,5%, un 26,7% y un 25,1%. Y esto se da en octubre del 25, ¿vale? Luego también me habla de unos barómetros en los que se identifica la vivienda con un 29,3% por ciento en julio del 25, y luego también esa misma vivienda como preocupación principal con un 31,9% en septiembre del 25. ¿De acuerdo? En definitiva, estos son los datos que se extraen de ese primer párrafo. Es muy importante que extraigas los datos, ¿vale?, para ir, digamos, aterrizando, haciendo aterrizar el ejercicio. Y luego ya entramos en el primer apartado. El primer apartado es el 1A y nos pide que calculemos el intervalo de confianza. El intervalo de confianza al 95%, es decir, hay un nivel de confianza del 95%. Para la proporción de jóvenes de 18 a 24 que consideran la vivienda como uno de los tres principales problemas de España en octubre. Bueno, en este caso tenemos que centrarnos en la vivienda. En octubre del 25, es decir, al ubicarme aquí en la vivienda, octubre del 25, tengo un 35,5%, que sería la probabilidad, esa P que llamamos en las fórmulas, ¿no?, que lo voy a poner de forma unitaria, 0,355. Y por tanto, la Q va a ser justamente la complementaria respecto a la unidad, es decir, 1 menos 0,355, que nos da 0,645. ¿De acuerdo? Bueno, ¿para qué me sirve el nivel de confianza? Acuérdate que el nivel de confianza en una distribución normal, que por cierto, voy a pegar aquí ya la tabla que vamos a tener que utilizar, que te la van a dar en el examen. Volviendo a esa campana, el nivel de confianza es esto de aquí, es todo el valor de este área, que se distribuye de forma simétrica. ¿Qué significa que esto es el 95%? Hombre, pues que por simetría lo que me resta a los lados, es decir, esta zona y esta zona, tienen que sumar un 5%. Es decir, que cada zona de aquí es un 2,5%. Si esto es un 2,5%, esta zona de aquí, digamos, por lógica, respecto a la totalidad, al 100%, significa que esto es un 97,5%. Y si eso es un 97,5%, con ese valor me voy a mi tabla, ¿no?
Si cojo 0,975, es decir, tengo que entrar a la tabla con 0,975. Me voy con 0,975 a la tabla. Pero cuando digo a la tabla, no tienes que entrar por el valor de z. Yo voy a sacar el valor de z. Es decir, este valor es un valor de probabilidad bajo una distribución normal. ¿Dónde está 0,975? Pues lo busco por aquí y está... Pues mira, tengo mucha suerte porque está clavado ahí, 0,975, ¿lo ves? Entonces, aquí ya sacas esto de aquí, la z. Es decir, la z sería, pues, 1,9 más 0,06, 1,96. ¿De acuerdo? Bueno, ¿para qué me sirve la z? Bueno, pues ahora el intervalo de confianza, yo sé que el intervalo de confianza es el valor de probabilidad que tengo para mi caso, que ya lo tengo de partida, menos el error. Y como, digamos, tolerancia inferior. Y como tolerancia superior, probabilidad más el error. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues muy fácil. Acuérdate, en una campana, este es el valor, digamos, el valor medio, que es como nuestra P, por decirlo así, y a un lado tengo el error y a otro lado tengo también el error. Para que este lo tengo que sumar más error menos error. Y eso es lo que me define mi área de probabilidad bajo un nivel de confianza, en este caso el 95%. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué necesito? Hombre, pues tengo la P. ¿Qué necesito? La E. ¿Y cómo saco la E? Pues la E se saca con la formulita. La formulita es Z de alfa medios, que es la que acabamos de sacar aquí, es esta de aquí. Realmente esto es Z de alfa medios. ¿De acuerdo? Z de alfa medios y luego lo multiplico por la raíz cuadrada de P por Q partido de N. Bueno, pues aquí ya metemos los valores. Z de alfa medios hemos visto que era 1,96 por tabla. La raíz cuadrada de 0,355 por 0, el complementario 645 y lo divido entre n, que sería 333. ¿De acuerdo? Bueno, hacemos esta operación y nos da 0,05139. ¿Vale? Que puedes dejarlo en 0,0514 si quieres, no pasa nada. Yo lo dejo así. Entonces, ¿cuál es el intervalo de confianza? Bueno, pues el intervalo de confianza es, te lo pongo, primero te lo describo, que sería 0,355 menos 0,05139 y luego 0,355 más 0,05139. ¿De acuerdo? Y esto da un intervalo de confianza. Si haces esa operación, te tiene que dar 0,361 como tolerancia inferior, es decir, un 30,3% y un 0,40639. ¿De acuerdo? Este sería el intervalo de confianza que nos piden en ese primer apartado. ¿De acuerdo? Bueno, voy a borrar esto o si no, mejor voy a duplicar la pizarra para luego poder repasar. ¿De acuerdo? Que yo creo que nos viene bien. Voy a borrar esto. Venga, y vamos a ir, mantengo los datos. Uy, disculpa. Voy a borrar aquí. Y voy a dejar los datos de partida, ¿vale? Por si nos sirven.
y el resto lo voy a borrar. Y vamos al segundo apartado. Bueno, en el segundo apartado, voy a colocar esto bien. Vamos a leer con calma lo que nos pide. A ver si puedo... Así, bueno, me ha quedado un poco finito. A ver si consigo dejarlo con un grosor adecuado y vamos al segundo apartado. Fenomenal. Venga, vamos a leer el segundo apartado. Nos dice, para el barómetro de noviembre se desea volver a estimar la proporción de jóvenes de 18 a 24 años que consideran la vivienda como uno de los 3 principales problemas de España. Se quiere que esta estimación tenga un valor, un margen de error de 5 puntos porcentuales. El primer dato que nos dan, si te fijas, es, en este apartado, lo voy a poner aquí 1B, es que el error sea 5 puntos porcentuales. Eso es un 5%. Un 5% que de forma unitaria, para poder trabajar con él, lo tienes que poner como 0,05. Y nos dice un nivel de confianza del 97%. Un nivel de confianza del 97%. Nos pide calcular el tamaño de la muestra que sería necesario asumiendo que la proporción es P, vale, nos indica que la proporción es P 0,355 y con esto nos pide el tamaño de la muestra. Bueno, pues este apartado es muy, muy directo. Si te fijas, es volver a aplicar la fórmula. Z de alfa medios por la raíz cuadrada de P por Q partido tamaño de muestra. Y aquí simplemente es colocar los datos. 0,05. Z de alfa medios lo tengo que sacar con el nivel de confianza. El nivel de confianza del 97%. Eso me deja un 3% a cada lado, a cada extremo de la campana. Es decir, un 1,5%. Y ese 1,5% ¿en qué se traduce? Se traduce en 0,985. 0,985. Por la misma lógica que hemos visto en el primer apartado. Con ese 0,985 entro en la tabla y lo tengo aquí. Es decir, estamos hablando de una Z que es 2,17. La Z de alfa medios sería 2,17. Bueno, pues lo pongo aquí, 2,17, la raíz cuadrada me dan 0,355 por el complementario, 0,645 y la n, que es lo que quiero calcular. Cuando despejamos la n, te da aproximadamente 431,288. Acuérdate que siempre la n se redondea al alza y se queda como 432. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué significa esto? Que con este tamaño de muestra se garantiza que el error no supera el máximo del 5%. Ese es el tamaño de muestra que necesito, es decir, necesito hacer la entrevista sobre 432 personas para que con ese nivel de confianza, con esa probabilidad, no se supere ese error del 5%. Y con eso estaría terminado el ejercicio. Si retrocedemos al primer apartado, a modo de resumen, acuérdate, importante, consejos. La primera, extraer los datos. Primero lo lees y luego vas aterrizando, forzándote a escribir. Ten en cuenta que la muestra es, digamos, de personas activas. No, claro, me puede indicar que la muestra es 4.029, pero realmente los que participan son los 333. Ahí hay un primer detalle que tienes que distinguir bien.
Y viendo eso, ya tienes los tantos por cientos en cada problemática y también estos datos que, si te fijas, nos los está dando, pero no nos sirven en la resolución, lo cual también es un poco engañoso. Nos está dando datos e información que tú vas a escribir porque los vas a ver en el párrafo, pero luego cuando vayas a resolver no tienes que tener ningún problema en decir, oye, pues mira, a mí estos datos no me sirven. Si realmente me está ubicando como lo está haciendo en octubre del 25, tranquilamente me voy a octubre del 25 y trabajo con el tanto por ciento que corresponde, que en este caso es el de la vivienda. Muy importante tener claro cómo sacar con el nivel de confianza la Z de alfa medios. Aquí te la he razonado en el primer apartado con la campana, utilizando la tabla, que es muy, muy importante. Hemos visto que era, estábamos por aquí, ¿no? 0, ¿cuánto nos daba? 1,96, ¿no? Nos daba la 0,975, ¿no? Aquí teníamos el valor, clavado. Y ya es aplicar la fórmula del error. Una vez que determino el error, es tener claro que el intervalo de confianza es esa probabilidad, que es un valor medio dentro de la distribución normal, es decir, es el valor que está dentro del punto medio, por decirlo así, y el intervalo se define como ese punto medio, que es como esa nu que se suele representar, que en este caso es P, menos y más el error. Me da la tolerancia inferior y superior respectivamente. Y ya defino el intervalo de confianza. En el segundo apartado, de nuevo, lo mismo. Hemos mantenido los datos, pero básicamente es aplicar la fórmula del error. En ese caso me dan el error, me dicen que no tiene que superar los 5 puntos porcentuales. La Z alfa medios la sacamos con el nivel de confianza, igual que hemos hecho en el primer apartado, pero con un valor de 97. Tengo P, luego tengo Q, que es el complementario respecto a la unidad, y despejo la N. Acuérdate siempre que la N hay que redondearla al alza. Y si me da 431, algo, lo subo a 432 y a correr. Y eso sería el valor de muestra conceptualmente que garantiza el valor de muestra de personas con el que tengo que trabajar para garantizar que el error no supere un máximo del 5%, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que lo hayas entendido y ya sabes, te veo en el próximo ejercicio. Mucho ánimo y fuerza siempre. Venga, chao.